Os presento a Xavi Montagut, que es ingeniero químico por el IQS de Sarriá. Gran químico, pero además también empresario e innovador, que se llama lo que en teoría tenéis que ser ahora los jóvenes. Pero también hay gente de otra generación que ahí está. Me que ha descubierto... Bueno, no, por eso tenemos tenemos este tema, porque los que ya estamos a mediana edad estamos muy interesados en la calidad de vida y en la longevidad. Y entonces, el hidrógeno, charlando con él en algunas comidas, él le daba tanta importancia que dije, ven, ilústranos en una sesión clínica para saber el futuro, cómo él cree que va a ir. Xavi. Bueno, antes de nada, buenas madrugadas, porque para mí esto es madrugada. O sea, yo solo madrugo a estas horas para ir a jugar a golf, nunca para hacer conferencias. Entonces, lo primero que siempre hago en las conferencias es preguntar a la gente que cuando oyen la palabra hidrógeno, ¿qué les viene a la cabeza? ¿No? Hasta hace poco, casi la totalidad de la gente cuando oía la palabra hidrógeno decía ¡boom! ¿No? O sea, explosión, cosas, ¿no? Ahora ya empieza mucha gente a decir, bueno, pues el hidrógeno, la energía verde, el futuro, la energía, los coches, etcétera, ¿no? Pero curiosamente nadie todavía tiene asumido que el hidrógeno, desde hace relativamente muy poco, se ha descubierto como el mejor antioxidante que existe en la naturaleza. Y esto es lo que realmente, de alguna manera, queremos divulgar, ¿no? O sea, todos los conocimientos que hay acerca de esto. Vamos a intentar resumir en media hora 3.800 millones de años de evolución. Por lo tanto, es un poco complicado, pero lo vamos a intentar. Por lo tanto, lo que es importante es los conceptos fundamentales que nos llevan a esta conclusión de por qué el hidrógeno va a marcar un antes y un después en la medicina, ¿no? Que es lo que se llama la medicina del hidrógeno molecular. Primero importante es que el hidrógeno ha estado siempre con nosotros. O sea, en el origen del Big Bang todo era hidrógeno. O sea, las estrellas, el Sol, es un 98% hidrógeno. Por lo tanto, el hidrógeno es el origen de todo, lo que son los demás átomos, etc. Por lo tanto, siempre ha estado el hidrógeno en nosotros. El hidrógeno se forma, la primera unidad de vida que se puede definir como tal, es aquella que es capaz de reproducirse a sí misma. De esto ya hace unos 3.800 millones de años. Desde entonces, esto ha sido una evolución continua hasta ahora. Por tanto, el hidrógeno ya formaba parte de esta unidad inicial. Siempre ha estado ahí. ¿Qué es lo que realmente nos encontramos? Que el hidrógeno forma parte de la totalidad de las biomoléculas, desde el agua hasta las proteínas más complejas, todas tienen hidrógeno en sus moléculas. Esto es muy importante porque tenemos que entender que el hidrógeno forma parte de todo y de nosotros. ¿Y cuál es el futuro que esperamos? Pues el futuro que esperamos es esto, que el hidrógeno vaya entrando a formar parte de sus propiedades como antioxidante. Entonces, lo que tenemos que entender es un cambio de paradigma en lo que es la medicina. La medicina históricamente ha sufrido puede sufrir una transformación. ¿Qué es? Hasta ahora entendemos que existe una enfermedad, esta enfermedad lleva al médico a hacer un reconocimiento, a hacer un diagnóstico y finalmente un tratamiento. Esto es lo que funciona. Lo que nosotros intentamos es que esta enfermedad se retrase lo máximo posible. Pero claro, para que esto ocurra es importante el conocimiento del por qué se enferma un órgano. Esto es lo que en los últimos 15-20 años se ha desarrollado a través de la bioquímica de una forma extraordinaria. O sea, ahora ya empezamos a saber el por qué se produce la enfermedad. Cuando ya sabes el por qué se produce la enfermedad, tú ya puedes prevenirla. Hasta ahora no sabíamos más que cuando ocurría la enfermedad, hacíamos un tratamiento.
este es lo fundamental que queremos expresar, ¿no? Que ya conocemos el por qué existe esta enfermedad, qué es lo que hace que bioquímicamente haya una enfermedad. Para ello hay tres cosas que son muy claras de entender porque son sencillas, que es que lo que enferma es un radical libre, que lo que... Vale, vale, vale. Hay tres conceptos fundamentales que son qué es un radical libre, qué es lo que nos hace enfermar, qué es lo que lo contrarresta, que son los antioxidantes, y finalmente el tercer concepto es cuando hay un desnivel entre lo que es malo, que son los radicales libres, y lo que es bueno, que son los antioxidantes, que es lo que se llama estrés oxidativo. Por lo tanto, tenemos que entender claramente cada una de estas cosas. Un radical libre no es nada más que una molécula que es estable y que por algún agente externo se le ha quitado un electrón, le han robado un electrón. A partir de este momento, las moléculas a las cuales le han robado un electrón se activan e intentan robárselo a otro. Este es el fundamento del radical libre. Claro, ¿qué pasa? Cuando este agente peligroso, entre comillas, que quiere robar un electrón está cerca del núcleo de una célula, lo más fácil que tiene es entrar y robárselo a los grupos de aminoácidos que forman el ADN. Con lo cual vas produciendo mutaciones continuas porque vas alterando todo lo que es la cadena del ADN. Por lo tanto, los radicales libres se producen de muchas maneras diferentes. El principal es el oxígeno. El oxígeno es un gran oxidante. Todos respiramos oxígeno. El oxidante, igual que te oxida un clavo o te oxida una manzana pelada, nos oxida también por dentro. Por lo tanto, existe un subproducto que es el oxígeno no combustionado, igual que un coche. O sea, un coche pone gasolina y existe un subproducto que es lo que no llega a combustionar. Ese monóxido de carbono es el que nos puede matar. Pues, en el caso del oxígeno, ese 2% de oxígeno que no consumimos, oxida. Bien, esto crea radicales libres y lo que se llaman especies reactivas del oxígeno. Estas son malas. ¿Por qué? Porque les pasa esto. El oxígeno les ha quitado un electrón y ellos intentan atacar. De todos los radicales libres que existen, los más importantes son el superóxido, el hidroxilo, el peróxido de hidrógeno, el óxido nítrico y el peróxido nitrilo. Esto es importante saberlo, que cualquiera de estos tiene unos efectos dañinos, que son que reaccionan con proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos, pero también esta evolución de los 3.800 millones de años, el cuerpo, el ser vivo, ha aprendido a beneficiarse de esto. ¿Cómo? Pues que hay una serie de mecanismos que se llaman rutas, que cuando se activa un radical libre, el organismo vivo activa toda una serie de mecanismos de defensa. Por lo tanto, un radical libre tiene... No se ve la presentación. Ese coordina que está por aquí. No, no está por el Teams. No está por el Teams. ¿No? ¿La podemos poner por el Teams? Igual es que indica está, pero No, para es dejar. que este ordenador Seguimos, seguimos. Por lo tanto, es muy importante entender que el radical libre tiene unas cosas que son negativas y unas cosas que son positivas. Esto es los radicales libres. De todos estos radicales libres que hay aquí, todos estos son los mecanismos que hablábamos, que crean rutas de defensa, todas las rutas de defensa que cuando hay un radical libre activan unas defensas del propio organismo. Entonces llegamos a lo que son los antioxidantes, o sea, aquellos productos o aquellas moléculas que son capaces de darle ese electrón al radical libre para que se tranquilice, para que no haga daño. Esta es la función de los antioxidantes, ceder voluntariamente su electrón para que no haya agresión.
Hay dos tipos de antioxidantes. Los endógenos, o sea, los que nuestro propio cuerpo ya genera, y los exógenos, aquellos que necesitamos que aportar con los alimentos. ¿De acuerdo? Ahora bien, los tres niveles de antioxidantes que existen son los primarios, los secundarios y los terciarios. Hay el primario, que su misión fundamental es la de prevenir la formación de ese radical libre. O sea, él está ahí para prevenir que no haya ese mecanismo de extracción del electrón. Después hay un segundo nivel de antioxidantes, que son los que, si se produce, lo neutralizan, que son los secundarios. Y los terceros son los que, si ya se ha producido y no se ha podido evitar y no se ha podido neutralizar, los antioxidantes que neutralizan el daño que se ha hecho, son los reparadores. Nuestro cuerpo, nosotros, hemos aprendido a generar los antioxidantes, porque evidentemente hay una acción y una reacción. Si la evolución ha hecho que existan los radicales libres que nos hacen daño, también nosotros hemos aprendido a generar estos antioxidantes para protegernos. Por tanto, los antioxidantes endógenos, casi todos son los preventivos, que son el superóxido, dismutasa, glutatión, peroxidasa, catalasa, albumina, etc., son endógenos, los producimos nosotros. Pero hay uno de estos, de los que hemos visto antes, de radicales libres, que es este que está en negrita, que es el radical hidroxilo, que de este no hemos aprendido todavía. Ahora, ¿por qué no? El radical hidroxilo, el cuerpo, el ser vivo, no ha sabido todavía cómo defenderse. Por lo tanto, este es el responsable de casi el 99% de todas las enfermedades degenerativas, o sea, aquellas enfermedades que se producen a lo largo del tiempo por agresión del ADN continuo de los radicales libres. Este es el que nos tiene que preocupar más. Todos los demás son protegidos, estamos protegidos por los endógenos y por algunos exógenos, las vitaminas, etc. Ya sabemos lo que hemos visto, lo que es un radical libre, que es dañino, y qué es lo que nos protege, que es los antioxidantes. Ahora veamos lo que pasa cuando los malos son más buenos, o sea, cuando hay más radicales libres que antioxidantes. Entonces se produce lo que se llama el estrés oxidativo, o sea, no tenemos defensas suficientes para prevenir todo lo que nos puede pasar. Entramos en lo que se llama estrés oxidativo. ¿Qué puede afectar? Pues prácticamente a la totalidad de órganos. O sea, un radical libre sin que nadie lo pare, pues actúa sobre la piel, el corazón, los ojos, los vasos sanguíneos. O sea, todas las enfermedades vienen producidas por la acción de un radical libre sobre las cadenas del ADN. Curioso es esta curva, que luego veremos con detalle más curvas que nos indican que los organismos vivos, en el ser humano en concreto, hasta los 40-50 años, nosotros producimos suficiente cantidad de antioxidantes endógenos. Por lo tanto, es lo que se llama un estado de salud. O sea, normalmente la gente hasta los 40-50 años está con mucha salud. ¿Qué pasa? Que la producción de antioxidantes endógenos a partir de una cierta edad va decreciendo. Va decreciendo, y ¿qué ocurre? Pues que claro, el estrés oxidativo empieza a aparecer. Esa es la famosa teoría de la longevidad y los radicales libres. O sea, la gente envejece a partir del momento en el cual uno deja de producir sus defensas naturales. Cuando vienen toda la acumulación de los ataques que ha habido continuos de los radicales libres y nadie los defiende. Por tanto, estos tres conceptos son muy importantes: entender lo que es un radical libre, la función del antioxidante y cuándo puede aparecer la enfermedad, que es cuando aparece el estrés oxidativo. Ahora aparece el hidrógeno. O sea,
¿Qué pasa? Pues que se ha encontrado que el hidrógeno, que hasta hace relativamente poco se consideraba un gas inerte, o sea, un gas que ni lo atacaban los ácidos, ni los álcalis, nada, se empieza a ver que a través de experiencias puramente empíricas tiene un poder preventivo de enfermedades. Entonces es cuando se empieza a ver que el hidrógeno, se empiezan a hacer pruebas sobre cada uno de estos órganos: cerebro, páncreas, hígado, etc. Y se ven los efectos beneficiosos que empieza a tener el hidrógeno. Importante entender qué es el hidrógeno comparado, por qué es tan bueno el hidrógeno comparado con los demás antioxidantes. Primero, que es un gas. Los gases tienen una capacidad de penetrar muy superior a los productos disueltos en agua. O sea, nosotros ingerimos hidrógeno y en muy poco tiempo llega a todos los órganos. ¿Y por qué llega a todos los órganos y al interior de todas las células? Primero, por su tamaño. O sea, el tamaño de una molécula de hidrógeno, que tiene una masa molecular de 2, comparado con los demás antioxidantes, la vitamina C, la vitamina E, todos estos tamaños son infinitamente mayores. Para llegar a atravesar la membrana celular, evidentemente el tamaño sí importa, porque no es lo mismo atravesar una barrera de la molécula, una cosa pequeñita que haga 2, que atraviesa perfectamente toda la membrana, que una grande que impide. Y pues hay otras razones, pero que tampoco las vamos a detallar aquí. Por lo tanto, es importante esta capacidad que tiene el hidrógeno de difundirse perfectamente en todos los órganos. Por eso tiene esa capacidad de curar, de prevenir enfermedades en todos los órganos. ¿Dónde empieza esto? Esto empieza en el 2007. O sea, en el 2007 ya se sabía que el hidrógeno producía una serie de... La gente que tomaba hidrógeno era más longeva, tenía menos enfermedades neurodegenerativas, menos enfermedades. Esto era sobre todo en Japón, que se utilizaba el hidrógeno como una bebida común. Bien, entonces un grupo precisamente de japoneses, unos científicos que eran especialistas en mitocondria, o sea, que ya sabían el efecto del oxígeno en la producción de especies reactivas de oxígeno, es cuando empiezan a estudiar qué hace. Vamos a saber qué mecanismo emplea y por qué se hace esto. Y desde entonces se hacen estudios de hidrógeno sobre todos estos órganos, sobre todo este esquema que hay aquí. O sea, llevamos ya pues desde el 2007, en Europa muy poco todavía, pero sí en Japón, en China, en Corea y en Estados Unidos se están haciendo ya muchas investigaciones referentes a esto. Todo esto son esquemas de los tratamientos que se están haciendo, de el hidrógeno tratado sobre diferentes órganos. El banderazo final y el apoyo a todo esto lo hace este señor. Este señor se llama Carl Nicholson. Este señor es un papa de lo que es la medicina molecular. Es americano, es propuesto nominado al Premio Nobel, y este señor en el año 2016 presenta una recopilación de todos los trabajos que en aquel momento ya se estaban haciendo sobre todos los órganos. En estos momentos ya existen más de 1.400 artículos publicados que hablan del tratamiento de hidrógeno sobre diferentes órganos y sobre más de 150 enfermedades distintas. Y en todas ellas se está viendo el efecto del hidrógeno, ese efecto preventivo del cual hemos hablado antes. Bueno, ya llegamos un poco a la conclusión, ¿no? O sea, ¿qué nos hace o qué nos puede dar ese hidrógeno? Bien, nosotros tenemos aquí, hay muchas teorías, muchas comprobaciones algorítmicas, pero aquí he traído las dos más importantes, que es el límite de Hayflick y el límite de Tomásov. Son dos caminos diferentes que hablan de la longevidad de la especie humana. Todas las
los algoritmos que se han hecho, todos nos llevan a la misma conclusión. O sea, el límite del cuerpo del ser humano es de 120 años. Entonces la pregunta es, bueno, entonces ¿por qué morimos tan pronto? ¿Por qué morimos tan jóvenes, no? Bueno, la explicación es que lo que teóricamente es el ser más inteligente de la creación somos los más imbéciles, ¿no? Porque estamos obsesionados en matarnos. Somos la única especie que fumamos, que nos drogamos, que bebemos comidas procesadas, que, o sea, la cebra sabe que lo que tiene que comer y cada animal sabe. Nosotros, por lo tanto, estamos ingiriendo una cantidad brutal de radicales libres, produciendo una cantidad brutal de radicales libres, que nos acortan esta vida. Esta vida que, tanto por estas dos experiencias como muchas otras, nos demuestran que nuestra capacidad vital es muy superior a la actual. En realidad la longevidad ha aumentado no porque hayamos mejorado nuestros hábitos de vida, sino porque la farmacología, las intervenciones, etc., nos han alargado la vida. Pero lo importante no es alargar la vida, es tener mejor calidad de vida. Esto es lo que en principio el hidrógeno nos puede suministrar, o sea, nos evita que enfermemos. Es espectacular todos los trabajos que hay, por ejemplo, en lo que son degeneraciones de órganos y sobre todo en degeneración neurodegenerativa. O sea, la neurodegeneración, el cerebro es la parte del cuerpo que tiene una barrera hematoencefálica, que es muy restrictiva y no deja pasar la mayoría de antioxidantes. Por lo tanto, como el oxígeno, el cerebro consume mucho oxígeno, hay mucha oxidación. Por lo tanto, esa es la parte más difícil de proteger. Y esta es la parte en la cual es más espectacular todos los tratamientos que han habido, que se están haciendo sobre el hidrógeno. Cómo protege enfermedades como el Parkinson o cómo protege enfermedades como el Alzheimer. Por su tamaño, atraviesa perfectamente la barrera hematoencefálica, pero en todos muchos órganos. O sea, cuidado, es muy importante aclarar esto, no es curativo, no cura. Si ya ha habido el daño celular, si ya ha habido el daño en el ADN, no lo va a curar. Pero lo que hace es prevenir, evitar el daño que puede hacer el radical libre sobre la piel. Bueno, pues esto es un poco todo lo que en un tiempo récord se puede explicar. Importante entender los conceptos, el concepto de por qué se genera un radical libre, cómo nos defendemos de los radicales libres, qué pasa cuando hay estrés oxidativo y la aplicación de hidrógeno como futuro. Claro, todo esto lleva mucho tiempo, porque vosotros sabéis que cualquier prueba necesita primero experimentar con animales, después de animales pasar a humanos, todo esto lleva mucho tiempo. Estamos hablando de que la primera comprobación del efecto del hidrógeno, estamos hablando del 2007, la primera publicación. Por tanto, ya se están haciendo pruebas en humanos, ya hay éxitos en humanos, pero esto va a ser lento. Pero bueno, como tenemos un amigo que no es científico, pero el tío siempre dice lo mismo, ¿no? Si es verdad, y si es verdad que esto va bien, tú, ¿sabes qué? Por si acaso me lo voy a tomar. El hidrógeno se puede administrar de tres maneras, respirándolo, o sea, el hidrógeno no es tóxico. Segundo, por vía salina, gota a gota, o finalmente por beberlo. O sea, cualquiera de las tres acciones aporta la misma cantidad de moléculas de hidrógeno. Por lo tanto, es una manera muy sencilla de adquirir ese hidrógeno necesario para que siempre en la célula haya un protector, un antioxidante protector. Entonces no hay nada más sencillo que beber agua hidrogenada. La maquinita, que hay maquinitas que no lo sabíamos. Estos son hidrogenadores, o sea, osmotizan primero el agua, una vez el agua ya está osmotizada, es decir, muy baja mineralización, esa agua se hidrogena. La hidrogenación puede ser o bien por descarga eléctrica, o sea, el H2O sometido a descarga eléctrica en forma hidrógeno y oxígeno, y ese hidrógeno se disuelve en agua y nos lo bebemos, o bien puede ser por columna de magnesio. O sea, el magnesio metal tiene la propiedad de que reacciona con el agua y también forma hidrógeno. O sea, estas son las dos maneras que hay más sencillas, más comerciales de producir ese hidrógeno
disuelto en agua. El hidrógeno tiene muy poca solubilidad en agua. Eso, o sea, no es como la gente piensa que es como el carbónico que se ve en las burbujitas y todo esto. No, el hidrógeno tiene una solubilidad de partes por millón. Pero por lo que se llama el número de Avogadro, que es el número de moléculas disueltos en un gramo, o sea, un vaso de agua hidrogenada, estamos hablando de trillones de moléculas de hidrógeno que entran en el cuerpo, porque tiene ese tamaño tan pequeño que son trillones de moléculas. Por lo tanto, se habla de que una dosis de 3 vasos diarios, todas las pruebas clínicas están hechas con 3-4 vasos diarios de agua, que es lo que vemos. Hay suficiente cantidad de hidrógeno en el cuerpo para prevenir toda esa batería de enfermedades degenerativas que nos llegan a la vida. Doctor Marelló, ¿estás bebiendo agua hidrogenada? Hombre, a mí me vais a tener aquí 20 añitos más. ¿Ya has empezado? ¿Pensabais que en un par de años... Si el doctor Marelló ha empezado... Seguimos todos. Bueno, Cuando llegues a 85 años como yo, verás. a mí me pareció muy interesante y digo, bueno, esto va a haber movida en el futuro, porque empieza Bueno. además a haber publicaciones científicas. Ya no es cosa de una propaganda de una casa comercial o así. Ya hay un respaldo científico que digo, bueno, vale la pena una sesión que lo comentemos. Vosotros todavía sois muy jóvenes, pero bueno, iros acostumbrando que beber agua hidrogenada os va a alargar. En vez de jubilaros a los 65, podéis seguir haciendo guardias hasta los 70, los 80. No Son los necesitáis nuevos bastón. 20. Lo que queremos todos, qué maravilla. Ya empiezan a ver, porque Calidad de vida. Calidad de vida. Calidad de vida. información de nuevos artículos que hay, y ya he encontrado 2 artículos que hablan de administración de hidrógeno y otorrino. O sea, que mejora disminuye lo que es la pérdida auditiva. Ahí está. Hablaremos si algún ¿Estás bien? Se acabaron los implantes. Campo nuevo. Pero claro, Que no sabemos dónde va a llegar. los campos que se tiene más espectacular son los que son neurodegenerativos. En todo lo que es, por ejemplo, tratamientos de diálisis, de quimioterapia, de radioterapia. O sea, la radioterapia, la diálisis son tratamientos que producen una enorme cantidad de radical libre, porque están dañando y por lo tanto el cuerpo se defiende. Muchas veces el daño que hace el radical libre que genera una diálisis o una radioterapia es bueno. Y sí que se ve que cuando acompañas el tratamiento con preventivos como el hidrógeno, mejora mucho la calidad de vida. Siempre comentando esto, que no cura, sino que previene el daño del radical libre. Bueno, pues muchas gracias. ¿Algún Gracias. comentario más? No puedo dar ni el rabo ni las orejas. Pues chicos, Muy muchas bien. gracias. Muy bien. La presentación, dejaremos algún dossier más para los que están conectados por ahí, que ya no se han conectado. Ahí está mi correo, por si queréis más información. Bueno, sí, estos 2 artículos relacionados con otorrino los pediremos y Claro, falta la maquinita que no se ve. No, sí, podemos pedir una aquí. Falta aquí la máquina. En lugar de la de café, pero una... de momento no son baratas las máquinas. Bueno, por eso... Tenemos que pedir un No, laboratorio pero que esto nos sí que es muy sponsorice. importante. O sea, este tratamiento, o sea, beber agua hidrogenada es una cosa continua. A mí, por ejemplo, me dicen, no, desde un gimnasio ponemos la máquina en un gimnasio, no tiene ningún sentido. O sea, el tratamiento ha de ser diario y continuo. Pues no, solamente los fines de semana, ¿no? Yo estoy viendo... Uno con Red Bull, está sometido con a ataques de los rayos ultravioletas, del tabaco, continuamente. Por Ahí, lo tanto, ahí. esto es una máquina que ha de tenerse en Para la casa. juventud. Y hay una cantidad mínima o máxima que se debe haber. ¿Perdón? Una cantidad mínima que se debe haber para hacer. Bueno, todas las pruebas clínicas te hablan de máquinas que tienen el máximo de concentración sobre 1 litro, litro y medio al día.
Piensa que nosotros tenemos que beber entre 2,5 litros hombres y 3,5 litros mujeres. Pero ya el comer verduras, beber fruta, tomar frutas, todo esto ya lleva mucho líquido. Por lo tanto, más de un vaso, más de 3 vasos al día. Y la concentración, más o menos, que cada máquina hace su concentración. Claro, O hay unos estándares de El máximo. máximo de concentración son 1,6 partes por millón. Claro, eso depende de la máquina. Hay máquinas que no dan prácticamente nada, o sea, hidrogenan muy poco, y hay máquinas que hidrogenan mucho. Claro, aquí lo que interesa es el máximo de concentración, ya que vas a beber 4 vasos, no tener que beber 10 vasos. Por lo tanto, la máquina sí que es importante que sea una máquina con alta producción. El hidrógeno tiene un inconveniente fundamental, que es que el hidrógeno pierde su actividad prácticamente a la hora o media por sí. O sea, se evapora de alguna manera. Por lo tanto, hay que producirlo in situ. No se puede almacenar, no se puede guardar, no se puede embotellar. O sea, hay que beberlo, producirlo y consumirlo. ¿Se puede mezclar con alcohol? Bueno, siempre es mejor con alcohol que con colonia. No inactiva, no inactiva. No, que va. Se Te da potencia. un poco, Se potencia. te da alegría. Da un poco de un plus. Por ahí hay Eso es negocio. una buena idea. Eso es Es una buena idea, hidrogenar el centro. Tenemos que hidrogenar el centro. Bueno, chicos, pues muchas Bueno, gracias. Gracias. Gracias, Rafa, por tu ordenador, sin el cual esta presentación... No.